En general, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Mal? Yo, bien, me falta como actualizarme, porque quedé como con la materia de la última Ya, clase nomás, pero muy, muy superficial. ya entiendo. Entonces, en resumen, están viendo la tarea y la última materia la han dejado ahí un poquito de lado. Ya, ya, pasa lo siguiente. Y yo hoy día tengo que repasar modelo de Druth y modelo de Lorentz. ¿Eso lo alcanzaron a ver en clases? El profe me dijo que sí. ¿Sí? Ya, genial. Vamos a ver eso. Ya si tienen dudas de la tarea, me pueden escribir un correo y me pueden hablar antes o después de la ayudantía. Ya total, igual les queda la otra semana para la tarea. Con el cuestionario 2, ¿cómo van? ¿Bien? ¿Sí? Ya, porque el Está cuestionario entregado 2 ya. ya debería estar terminado en general, todo subido. ¿Sí? Ya, bacán. Porque el profe les dio una semana más. Y bueno, eso, lo dejaré ahí. Ya. ¿Entendieron la interacción de las ondas electromagnéticas con la materia? Sí, ¿no? ¿Qué cosa? Sí. Ya, ¿y del Zoom alguien entendió la materia de la clase? Principalmente dependiendo de la frecuencia de la onda o afectaba la frecuencia de la onda en la interacción con la materia, por lo que recuerdo más o menos. Ya. Ya, bueno, en resumen, lo que pasa es que la materia se comporta como un sistema de muchas partículas, muchos resortitos oscilando constantemente, ¿sí? Ya, y lo que pasa, me voy a saltar toda esta parte de los resortes porque ya lo deben haber visto harto en clase, y es que las moléculas se comportan como un resorte, ¿sí? Entonces, si una molécula se comporta como un resorte, quiere decir que también está sometido a que las fuerzas externas la perturben, ¿cierto? Y en este caso, las fuerzas externas son las ondas electromagnéticas, porque las ondas electromagnéticas traen consigo un campo eléctrico y un campo magnético. Y todo objeto o toda partícula que tiene carga se ve perturbado por estos campos. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Ya. Ahora, algo importante que tienen que entender es la idea de que la configuración de la partícula genera o condiciona la interacción que ésta tenga con una onda electromagnética. Por ejemplo, acá se ve no sé, pues el átomo de hidrógeno puede interactuar con ciertas frecuencias porque su configuración permite ese movimiento, ¿ya? Aquí voy con eso, que por ejemplo, y creo que el profe tenía un video también, esto de acá, que las formas de oscilar de las partículas, o en general cualquier sistema que se pueda modelar como un resorte, péndulo, etcétera, lo que sea, tiene modos de vibración. ¿Y qué son los modos de vibración? Son las soluciones o la forma natural que tiene un objeto de vibrar con cierto estímulo. O sea, si yo coloco un sistema cualquiera, yo puedo hacer vibrar ese sistema y van a haber como respuestas específicas. ¿Ya que voy con eso? Que si perturbamos un sistema, el sistema tiene formas específicas de moverse. Y esos son los modos de vibración. Entonces, en este caso, en este video, que para el átomo de hidrógeno existen formas específicas de cómo tiene que moverse, que son las que están en ese video. ¿Ya? Y esas son las formas que logran interactuar con una onda plana. Entonces, nosotros como en este sistema transversal, por ejemplo, poniendo el átomo de hidrógeno en un plano, podemos mover o podemos hacer oscilar el átomo de hidrógeno como, como de estas formas, no sé, po, verticales. O sea, que suba, que las partes del átomo suban, por ejemplo, que estas partes de aquí se muevan hacia arriba, hacia abajo. Esas son las condiciones, por ejemplo, con las que va a poder actuar o moverse de forma vertical. Son los movimientos verticales que puede hacer la partícula, o también horizontal. Y son los que van a interactuar con una onda plana. Pero, por ejemplo, estas partículas también pueden rotar, pueden girar, pueden hacer un montón de cosas más y esos modos de vibración o esos movimientos van a interactuar de forma eh,
formas específicas también con distintos tipos de ondas. Por ejemplo, eh, no sé si el profe les dio el ejemplo del microondas, ¿sí? Ya, que el átomo, el microondas funciona porque las ondas del microondas hacen girar los átomos de hidrógeno o en general cualquier partícula de agua. Y, por ejemplo, si yo voy acá a YouTube y busco distintas partículas, por ejemplo, está la del agua, también existen otras, por ejemplo, voy a meterme a este canal, también está del CO2, por ejemplo, este es veamos esto, que este es un poquito más complejo, ¿sí? Para distintos tipos de átomos existen distintos tipos de movimientos, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es identificar cuáles tipos de movimientos son los que van a interactuar con una onda plana. ¿Ya? ¿Entendieron la idea, por ejemplo, en clases de cómo identificar qué movimientos son los que interactúan con una onda plana? ¿Sí? Por ejemplo, si yo les muestro este video, ¿ustedes sabrían, por ejemplo, identificar cuáles son los movimientos que no interactúan con una onda plana? Exactamente. Como las partículas tienen polos, los movimientos de los polos tienen que ser acorde a la onda electromagnética. Si no sé, po, si en alguna parte de la partícula la onda viene, por ejemplo, por acá al lado, la onda lo que va a hacer es que va a generar un movimiento, una dirección de campo eléctrico, digamos, hacia arriba, y eso quiere decir que los electrones que tiene el átomo se van a mover hacia un lugar y la parte, o el protón o la parte positiva del átomo se va a mover hacia el lado contrario. Entonces, una forma de discriminar si un movimiento puede interactuar con una onda electromagnética plana es que las partes negativas vayan hacia un lado y la parte positiva vaya hacia el otro. Entonces, tienen que ir en sentidos contrarios. Y eso hace que sean movimientos oscilatorios. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y eso en general es la idea de cómo la luz interactúa con la materia. Tiene que funcionar como un resorte, van a hacer vibrar partículas. Y lo que va a implicar eso es que cuando una onda electromagnética interactúa con una partícula, lo que va a hacer es entregarle energía. Entonces, toda la interacción de la luz con la materia es un gasto y pérdida, o sea, es eh, eh, ganancia y pérdida de energía. Entonces la onda electromagnética transporta energía, interactúa con un material y ese material va a responder dependiendo de la forma en la que tengan sus partículas y va a interactuar con ciertas longitudes de onda. Si yo le doy una longitud de onda específica, esta partícula va a interactuar con esa longitud de onda específica y va a ganar energía. Y lo que va a implicar eso es que, por ejemplo, si yo tengo una malla, por ejemplo, de distintos materiales, por ejemplo, como estas estructuras, vamos a tener distintos tipos de interacción. Entonces, como tenemos varias estructuras juntas, si yo hago oscilar todas esas partículas que están pegaditas, van a moverse de forma específica y van a interactuar de forma específica con algunas longitudes de onda, con de una onda electromagnética general. Entonces, vamos a poder estudiar distintos tipos de respuestas. Entonces, van a haber materiales que no van a ganar energía con una onda y esa onda simplemente las va a atravesar. No, para la onda va a ser invisible algún material y eso genera que los materiales sean aislantes, que sean conductores, que sean eh, semiconductores, que es lo que vieron con el modelo de Drude y de Lorentz. Entonces, en resumen, la interacción de la luz con la materia es una forma de modelar la ganancia y pérdida de energía de la materia. Si yo hago vibrar las moléculas de forma que entren en resonancia con la onda electromagnética, va a haber una ganancia de energía. Y eso va a ser una respuesta, por ejemplo, cuando el material estemos estudiando sus respuestas o sus propiedades eléctricas, por ejemplo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ya. ¿Qué es lo importante acá? Es que cuando nosotros tomamos o vemos los gráficos, y es lo que ustedes tienen que identificar, eh, tienen que aprender a identificar el tipo de modelo con estas respuestas. Por ejemplo, si tenemos un gas, noten que justo en estos puntos, donde la línea va recta, en estos pedacitos, hay un cambio en la función. Ya no es una línea recta, sino que hay como una oscilación. Y esto representa un aumento de la reflectancia, una eh, pérdida de energía, etcétera. Tiene esas connotaciones asociadas. ¿Sí? Entonces, en los gases es más fácil porque las respuestas siempre son de este tipo.
eh, estos son los dos gráficos que siempre van a estar mirando. Entonces tenemos la longitud de onda, tenemos las componentes reales e imaginarias, por ejemplo, del índice de refracción, y lo que nos tenemos que fijar es en estos cambios. Si nosotros vemos que en el gráfico se generan estos cambios, que uno aumenta y el otro disminuye o oscila, significa que en esas longitudes de onda en específica, en este caso, por ejemplo, en el 3 y en el 6, existe un punto donde la luz está interactuando con el material. ¿Sí? Eso es lo importante. Ahora, cuando estamos hablando de sólidos es un poco distinto, porque en gases nosotros podemos lanzar un rayito y la luz se va a dispersar y es lo que van a ver probablemente mañana con scattering, que la luz se dispersa en un gas. Y es porque las partículas que tiene esos gases interactúan de forma individual. Entonces, nosotros tenemos una onda que interactúa con esa molécula y hace algo con esa molécula. Y esa molécula después hace que la onda se disperse o cambie la dirección de propagación de energía. Eso hacen, por ejemplo, las moléculas en los gases. ¿Ya? Lo importante es identificar ese punto donde tenemos esa relación donde como la luz interactúa con o encuentra el modo normal de vibración de la partícula en esa longitud de onda en específico. Ahora, cuando tenemos la interacción de la luz con sólidos, tenemos tres cosas importantes. ¿Entienden, por ejemplo, la diferencia entre banda de valencia, banda de conducción y el banda gap o banda prohibida, como lo puso el profe? Ya, en suma, ¿tienen alguna noción de eso? ¿De qué se diferencian estas tres capitas? Eh, yo la conozco un poco por el tema de los paneles, cómo funcionan los paneles solares. ¿Ya? ¿De acá nadie? ¿Una noción de qué es por ejemplo, la banda de valencia? Ya, ya. Lo que ocurre es que los materiales tienen tres zonas, ¿ya? Una zona prohibida, que es el band gap, que lo vamos a explicar después, y tenemos la banda de valencia y la banda de conducción. La banda de valencia es el punto donde los electrones están pegados al material. Entonces nosotros tenemos nuestra estructura, voy a poner como ejemplo los que salen en esta foto de acá abajo, tenemos nuestra estructura por aquí, y el band gap son todos los que están aquí enlazados. Son todos los electrones que aquí entre medio están formando enlaces y están atrapados en esa estructura. Esa es la banda de valencia. Son electrones que no pueden salir del material. ¿Sí? Entonces la banda de valencia es la banda donde acá el profe la define como corresponde a la banda ocupada por electrones con el mayor nivel de energía. En esta banda los electrones permanecen en un estado ligado al núcleo. Eso quiere decir que están pegados al núcleo o pegados a la malla o a estas configuraciones de átomos que se van formando. ¿Ya? Entonces esos electrones necesitan una mayor cantidad de energía para poder moverse. Si yo quiero sacar ese electrón de ese punto donde está, tengo que entregarle mucha energía para que ese electrón salte y cambie de nivel de energía. Y la banda de conducción, por otro lado, es todo lo contrario. Son todos los electrones que están sueltos en esta malla. Por ejemplo, si yo tengo esta malla, son todos los electrones que están aquí dando vueltas y no están formando enlaces, sino que están dispersos. Entonces, en la banda de conducción, los electrones se mueven, bailan por ahí y van dando vueltas. Entonces, lo que va a pasar con esos electrones es que si yo le entrego un poquito de energía, esos electrones se mueven. ¿Sí? Y eso es lo que el efecto fotoeléctrico, por ejemplo. Le entregamos con luz un poquito de energía a un material y ese material suelta electrones. Y esos electrones son precisamente los que están en la banda de conducción. ¿Ya? Y el band gap es el punto intermedio. Si yo no tengo electrones sobre la malla y tengo electrones que están ya formando enlaces por aquí dando vueltas, pero no están en la zona de mayor energía, están en una zona de baja energía, quiere decir que no están ligados perfectamente a esa malla de átomos, sino que están ahí atrapados por un poquito de energía, pero si yo le entrego ese poco de energía, estos electrones pueden salir. Y esa es la banda intermedia. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, en un aislante, tengo la banda de valencia, todos mis electrones están ahí, y la banda de conducción está muy lejos de esa banda. Y eso quiere decir que el band gap es muy grande, que si yo quiero sacar electrones de ese material, necesito entregarle mucha cantidad de energía para que ese electrón logre salir. Esto quiere decir que los electrones están atrapados
y están encadenados. Y nada, ninguna cantidad de energía que nosotros podamos entregarle así como fácilmente va a romper esa cadena. En un semiconductor esa cadena es un poquito más delgada, un poquito más chica. Entonces, si yo le entrego un poco de energía, como con una lupa, o sea, con un láser a un material, ese material puede soltar electrones. O sea, le estamos entregando la cantidad de energía suficiente para que un electrón que está acá en la banda de valencia logre saltar a la banda de conducción. ¿Sí? Y un conductor, como los metales, eh, el band gap es muy chiquitito, entonces cualquier cantidad de energía va a mover los electrones. Incluso los electrones están dispersos en la capa más exterior, que es, por ejemplo, lo que pasa con los, no sé si han cachado que las latas o los metales cuando están al aire libre se oxidan rápidamente. Y eso es porque los electrones están en la superficie del material y están constantemente dando vueltas por la superficie. Entonces, cuando interactúan con el oxígeno, ese electrón se va del material, pierde un electrón y empieza el fenómeno de oxidación, que es perder cargas, es perder electrones. Y por ejemplo, el aluminio, un caso particular, son materiales que siempre en su superficie se están oxidando. Por eso es difícil ver el estado de oxidación de un aluminio, porque el aluminio se forma y en ese instante de formación interactúa con el medio ambiente, pierde electrones y la primera capa se oxida, permitiendo que las siguientes capas no se puedan oxidar nunca, pues nunca van a perder electrones. Eso pasa con el aluminio. El aluminio funciona como conductor, pero tenemos que entregar la energía y no interactúa y le cuesta un poco perder electrones de su superficie interactuando con el medio ambiente, no como pasa con otros materiales. ¿Sí? Pero esa es la relación. Así es como se forman los aislantes, así se forman los semiconductores y los conductores. Diferencia de los conductores, el band gap es bajito, casi cero, o acá dice igual a cero, y los electrones viajan en la superficie. En un semiconductor necesitamos entregar la energía para poder soltar electrones, pero no tantas, no es algo raro de hacer. Y un aislante es que por más energía que nosotros le entreguemos, energía eléctrica, por ejemplo, no vamos a poder hacer pasar la corriente por ese material. No va a haber forma de hacer ese camino. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Eh, ya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos representar esos materiales, los aislantes? Se pueden representar con el modelo de Lorentz, porque para nosotros poder hacer interactuar eh, o traspasar energía y todo eso, estos materiales van a interactuar con los modos de vibración, o sea, los modos de vibración de las partículas que están aquí van a interactuar con las ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, esa es la única forma que nosotros les podemos entregar energía. Por ejemplo, acá dice, la respuesta óptica de un material está condicionada por los modos de vibración de una red óptica. Así la constante eléctrica y el índice de refracción siguen un comportamiento similar al modelo de Lorentz. Como son comportamientos similares, nosotros podemos hacer ese análisis. Y aquí esto es lo que pasa, que los materiales dieléctricos, si se fijan, estos gráficos son muy parecidos a al modelo de Lorentz de los gases. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del índice de refracción, tenemos el n, la parte real, y justo acá en donde aumenta la parte compleja, hay un salto y, y se cruzan las gráficas. Y lo mismo acá adelante, se cruzan las gráficas. Eso representa que justo en este rango de longitudes de onda, en estos dos rangos, eh, quiere decir que el material está interactuando con la onda electromagnética, justo en estos rangos de longitudes de onda. Por otro lado, el modelo de Drude nos permite trabajar con conductores. Y lo que va a pasar es que fíjense que acá tenemos un cruce, una respuesta típica de modelo de un conductor, donde por ejemplo acá el índice de refracción, la parte compleja crece, la parte, eh, ¿cómo se dice?, natural o real se queda abajo de la curva y esto representa una respuesta. Los conductores son altamente reflectantes, por eso sus colores brillantes y que la luz choca y nosotros podemos ver el reflejo, por eso los colores como metalizados, por decirlo de alguna forma. Tiene que ver con estas condiciones de acá. Cuando K crece y supera a N, la reflectividad aumenta. Son las respuestas ópticas de los materiales. ¿Sí? Y la parte interesante de esto es que, bueno,
Estas dos respuestas son típicas. Si nosotros vemos un gráfico, por ejemplo, este gráfico es propio y típico de un material aislante y este otro, cuando se comportan así, es propio y típico de un material conductor. Pero cuando son semiconductores, nosotros podemos hacer o podemos ver que el material bajo ciertas condiciones se comporta como eh, no sé, pues, un material aislante, pero para ciertas cantidades de energía se convierte en un conductor. Y lo que pasa es que sus gráficos ahora presentan etapas, presentan fases. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver absorción interbanda porque quiere decir que para este rango de longitudes de onda, ese material absorbe energía o interactúa con la luz, y luego si superamos este tramo, el material ya no interactúa. ¿Sí? Eh, y podemos ver esto. Por ejemplo, en este material, acá hay nosotros cuando vemos estos saltitos, significa que hay una interacción con la longitud de onda, y luego en este lado de acá, esto se comporta como un aislante, si no me equivoco. Sí. Y por ejemplo, bueno, la gracia es que para los semiconductores, los modelos de Drude y de Lorentz se van comportando y los podemos ir analizando por etapas dentro del mismo gráfico. Ya, entonces para ciertas longitudes de onda es como modelo de Lorentz y para otras longitudes de onda es modelo de Drude, por decirlo de alguna forma. Entonces, todos estos baches, todas estas partes raras, son absorción interbanda, que quiere decir que el material está absorbiendo energía. ¿Se entiende? Sí. Ya. Eh, Ahí el profe pone ejemplos y los gráficos. El jueves alcanzaron a ver todo este capítulo, ¿cierto? ¿O llegaron hasta alguna parte? Ya. Bueno, lo importante es que, como les decía, hay materiales que tienen cierto comportamiento para algunas longitudes de onda y en otras partes, no sé, el material se comporta distinto dependiendo de las longitudes de onda que interactúen con él. Al final eso es lo importante. ¿Sí? Ya. Ahora, lo que tenemos que hacer es ir repasando y ver cómo poder calcular el índice de refracción o la constante eléctrica dependiendo de los modelos. eh, Del modelo de Drude y de Lorentz para verlos cómo funcionan en la librería. Entonces, acá lo primero es eh, graficar esto de aquí, o sea, importar las librerías y vamos viendo. Dudas, consultas antes de seguir. Ya. Toda la información de las librerías y la parte de Drude y de Lorentz está en el tutorial 1. eh, en índices de refracción, la librería se llama Encalib, específicamente la parte de Drude y de Lorentz. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo funciona nk.Lorentz o la función de Lorentz, vengo acá, pongo eso, help, la función, y me dice todos los datitos. Entonces, si yo quiero utilizar la función de Lorentz, tengo que entregarle acá 5 parámetros. El índice de refracción al infinito, o la constante eléctrica al infinito, este WP, que es la frecuencia de plasma, etcétera. Son esas constantes que vieron en clase. La frecuencia natural del sistema, las unidades son en electron volts. eh, Gamma y el espectro de longitudes de onda que queremos evaluar. Eso es todo lo que nosotros le tenemos que entregar. Entonces, estos son los parámetros y esto es un código de ejemplo. Entonces, si nosotros queremos usar esto, tenemos que utilizar estas frecuencias. Cualquier problema nos van a dar esos datos o los podemos buscar. Y bueno, grafiquemos esto y veamos qué podemos hacer. Ambas funciones son muy parecidas, ¿ya? La de Lorentz y la de Drude. Entonces, noten que esto nos retorna los índices de refracción, ¿ya? Nos retorna los índices de refracción. Lo voy a borrar porque estamos en el de Lorentz.
¿Se entiende? Ya. Ahora, si un problema, por ejemplo, les pide la constante dieléctrica, simplemente tienen que tomar esta respuesta que ustedes tenían, que en este caso es n Lorentz, es el índice de refracción y la constante dieléctrica es elevar el índice de refracción al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos con estas dos. Ahora, noten un detalle, que es el índice de refracción, eh, que estos son valores complejos. Entonces nosotros estamos graficando la parte real y la parte compleja. Para poder hacer esa distinción, lo único que tenemos que hacer es poner en el Lorentz, que es nuestro valor complejo, y poner punto real. Entonces, voy a agregar después de este otro cuadrito y voy a hacer esto mismo. Control C, Control V, Control C, Control V. Pero acá yo voy a escoger un valor, voy a escoger el 4. Ya, queda poquito tiempo, 10 minutos. Eh, Acá me olvidé de poner print. Ya. Si se fijan, ese es el valor que entrega, un valor complejo. Pero si yo quiero solamente la parte real, por ejemplo, la parte real, punto, esto es real, este es punto y más. Basta con poner punto real y punto IMAX para que nos retorne el número asociado a esa dirección. Recuerden que los valores complejos son vectores, ¿ya? Entonces, si yo aplico la función real a ese vector complejo, me va a entregar el número de la componente real. Y si aplico la función imaginaria, para ese valor complejo me va a entregar el número de la dirección imaginaria. ¿Entienden eso? ¿Sí? Ya. Entonces, si fijan acá, la parte imaginaria la entrega sin la J, sin el número imaginario que representa esa dirección, porque nosotros queremos el módulo en ese sentido, el módulo de esa dirección. ¿Se entiende? Ya. Entonces, para tener el índice de refracción con Lorentz, llamamos así la función, etcétera, y graficamos la parte real y la parte imaginaria. Lo mismo con el índice de refracción, o sea, con la constante dieléctrica. Se me olvidó el nombre. Déjeme escribir esto. La constante dieléctrica. Ya, si se fijan, ambas curvas son muy parecidas, ambas representan un salto o un cambio en la respuesta para esas longitudes de onda, y eso representa la interacción del modo de vibración con la longitud de onda en ese punto en específico. Eso es lo importante que hay que identificar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. Eh, Acá están, acá probaron ejemplos del agua. Es el término en el Lorentz.imag. Sí, sí, sí sale. Solo que en el tutorial sale aquí directamente en el gráfico. Acá imag, punto imag y punto real. ¿Ya? Y acá lo hice para una longitud de onda en específico. Acá esto tiene un arreglo de longitud de onda y poner punto imag aplica la misma función para todos los términos del arreglo.
Y luego tenemos que ver el... ¿Dónde está esto? Lorentz, Lorentz. Dame un segundito que me entró una duda. Mm, Ya, algo que se me había olvidado, que la función Lorentz funciona para todo. Eh, ya, quiero verificar algo. Mm, ya, quiero Control C. Ya, ahí sí. Y hay otra función que no aparece acá en el tutorial, que es lo que me estaba llamando la atención, que es para el modelo de Drude. Ya porque acá para el modelo de Drude, por ejemplo, que dice aquí, modelo de Drude, utiliza Lorentz. Ya. Y en ningún momento más abajo vuelve al modelo de Drude. Entonces, como que eso ya no está en el tutorial. Pero la función Drude del modelo de Drude funciona de la siguiente manera. Nos pide menos parámetros que el modelo de Lorentz. Ya en el modelo de Lorentz nosotros necesitamos entregar dos frecuencias. ¿Ya? Dos frecuencias, la natural y la frecuencia esta WP. Acá nosotros necesitamos solamente el índice de refracción al infinito, o sea, la constante eléctrica al infinito, esta frecuencia WP, gamma y la longitud de onda, o el arreglo de longitudes de onda. ¿Sí? Entonces, voy a revisar en la clase material 3. Vamos a ir directamente con sólidos, eh, sólidos, y acá, modelo de Drude. Este gráfico de aquí utiliza el modelo, la función Drude del módulo NCAL, lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Entonces voy a graficar, no quiero esta función, quiero graficar todo nomás. Control C, Control V. Puede ser acá. Control V.
Todo esto, ahí sí. Eso está en la clase 3, que es el primer ejemplo de modelo de Drude. Ya. Entonces, el modelo de Drude nos va a retornar un índice de refracción complejo, tal cual como el modelo de Lorentz. Por eso es muy parecido. ¿Ya? Necesitamos entregarle estas variables. eh, L al infinito, WP, gamma, longitud de onda. Eso acá lo que había hecho el profe es que se los va entregando aquí, para que ustedes vean eh, cómo se comportan estos gráficos. El profe les mostró cómo varían estos gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, si subo eso para allá. ¿Sí? Ya, genial. Entonces voy a tratar de sacar el primero. Entonces,